Hoy quiero hablar un tema que me ha estado dando vueltas por mucho tiempo en mi mente acerca de esta generación en la cual estamos viviendo, que es una generación que definitivamente es única. Y les voy a decir por qué es única, porque definitivamente el internet, los medios de comunicación masiva, la globalización nos ha puesto en una etapa de este tiempo muy particular, pero sobre todo me voy a enfocar en la iglesia. La iglesia de Jesucristo está viviendo definitivamente tiempos peligrosos. Esos tiempos que el apóstol Pablo profetizó. Él dio una profecía. Y esta profecía se la dijo el Espíritu Santo y dijo que en los últimos tiempos iban a haber tiempos peligrosos. Y yo quiero comenzar leyendo esta parte de la Biblia para que comencemos a explicar qué es lo que he estado pensando, y quiero compartir con ustedes esta reflexión de la palabra de Dios y podernos dar cuenta del comportamiento que miles de cristianos están teniendo hoy en día. Vamos a leer. Dice ahí en el capítulo 4, versículo 1 de 2 de Timoteo, dice lo siguiente: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Fíjate, esto es una insistencia, esto es algo que tenía una urgencia. El Espíritu Santo se la pone a decir a Pablo acerca de Timoteo, pero esta urgencia nos llega a nosotros, sobre todo a los predicadores, sobre todo a los creyentes, a los cristianos de esta época. Es una urgencia de predicar la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. 1. Reprende. 2. Exhorta. 3. Con toda paciencia y doctrina. Fíjate bien, son cosas que cuando se predica la palabra de Dios se tiene que hacer. Se tiene que redarguir. ¿Qué es redarguir? Se tiene que predicar la palabra para que la gente se arrepienta, porque redarguir significa llevar a una persona al arrepentimiento. Y arrepentimiento no significa que llores, porque muchas personas pueden estar en una predicación escuchándola y empezar a llorar. Pueden ir a una iglesia, el pastor, el hombre de Dios o la mujer de Dios oran por esa persona y puede llorar, pero eso no significa que esté arrepentido o arrepentida la persona. El arrepentimiento se manifiesta cuando hay un cambio de mentalidad. Es un cambio de mentalidad, un cambio de mente que va a llevar a esta persona a un cambio de vida. El arrepentimiento es primeramente reconocer que uno está haciendo las cosas mal, y segundo, arreglar lo que está mal, dejándolo de hacer. Entonces, si yo fumo y viene la palabra de Dios y me redarguye, me lleva al arrepentimiento, yo reconozco que fumar está mal. Y entonces, delante de Dios, le puedo pedir perdón a Dios, puedo llorar también, ¿por qué no? Pero el siguiente paso, y este es el fruto de arrepentimiento que tanto predicaba el profeta Juan Bautista. Él decía, den frutos de arrepentimiento. Entonces el siguiente paso, después de arrepentirme de fumar, es dejar de fumar. Entonces, si yo no dejo de fumar, si yo persisto en fumar y fumar, entonces realmente no estoy arrepentido. Simple y sencillamente me sentí culpable, o me sentí conmovido, o me sentí un cargo de conciencia, pero no me arrepentí. Entonces, la predicación de la palabra también trae una reprensión, y esta reprensión significa también corrección. La palabra de Dios te va a corregir. Es cuando le dices a un niño, niño, no se porte así de mal. Hijo, no tire la basura, tírela en su lugar. Entonces tú estás reprendiendo al niño. Y esto significa en la iglesia que la palabra de Dios te tiene que corregir.
no siga en el chisme, no hable mal de los demás, no siga viendo películas de horror, no siga viendo películas de adultos donde hay desnudos, donde hay prácticas sexuales inmorales. Eso es la reprensión. La palabra de Dios sirve para eso. También para exhortar. La palabra exhortar significa animar a hacer algo o dejar de hacer algo. Yo puedo con la palabra de Dios animarlos, exhortarlos a que oren más. Hermanos, ustedes tienen que orar más porque la oración es la que nos va a acercar a Dios. Y entonces al final dice Pablo, hay que predicar la palabra con doctrina. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Te voy a decir por qué. Y el apóstol Pablo lo sigue diciendo en el siguiente versículo. Tienen los pastores, los predicadores en este tiempo que predicar de esta manera la palabra de Dios, redarguyendo, reprendiendo, exhortando y dando sana doctrina, ¿sí? Con paciencia enseñar la sana doctrina, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos, y se volverán a las fábulas. Ahí está. Este tiempo en el cual estamos viviendo, en este 2025 y los años que desde la invención del internet hasta adelante ya son tiempos peligrosos. Se ha multiplicado la exposición de la predicación de la palabra de Dios. Pero el error más grande que muchos creyentes no se han dado cuenta que han caído es el pensar que porque alguien está predicando la palabra de Dios, hablando de la Biblia, significa que sea a fuerza sana doctrina. No, Señor. Este pasaje nos está diciendo que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, se iban a amontonar maestros. Esto significa que iban a haber muchos. Y aquí tienes que analizar con tu mente, tienes que analizar con tu razonamiento. Dios a los creyentes, al ser humano, nos ha dado razonamiento para poder analizar las cosas. Mire, si un día usted escucha a un pastor, a un predicador que dice, tú no tienes que razonar, tú solamente tienes que creer por fe, tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con esa persona, porque muy probablemente, y no digo que siempre es el caso, pero muy probablemente esa persona puede llegar a manipular consciente o inconscientemente a las personas. Porque cuando no se usa la razón, no se usa el pensamiento crítico, no analizas, simplemente tienes que creer lo que te dicen, es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque si esa persona que te está diciendo eso está mal, está interpretando mal la palabra de Dios, te va a llevar a un hoyo. Como dijo Jesús, un ciego que guía a otro ciego, lo va a guiar al hoyo. Los dos se van a caer en el mismo hoyo. Dios no está peleado con el razonamiento. Dios no está peleado con la lógica, con el pensamiento crítico. Nosotros tenemos que aprender a analizar. Pastor, es que yo no tengo estudios, yo soy humilde. Eso, hermano, eso es una excusa. No necesitas ser estudiado. No necesitas ser un ingeniero, un doctor o un genio para tú analizar las cosas, pensarlas, meditarlas. Lo único que necesitas es leer la Biblia y estudiarla y preguntarle a Dios que te enseñe. El Espíritu Santo te va a enseñar.
Y si puedes tomar una clase bíblica, mucho mejor. Meterte a un seminario, un instituto. Y si puedes mejor a la universidad bíblica, cuánto mejor. Pero lo más importante es que tú leas la Biblia y la estudies. Porque solo así vas a poder tú analizar lo que te están enseñando. Ahora bien, voy a dar un giro a esto que estoy hablando. Porque yo soy un predicador que sí hablo mucho acerca de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de los falsos. Pero tenemos que también decir que hay hermanos, muchos, miles, puedo decir hasta millones de creyentes, que es gracias a ustedes, gracias a esos cristianos que se han proliferado, estos falsos maestros que se han aumentado. ¿Por qué? Porque ya no quieren ser reprendidos, ya no quieren ser redargüidos, ya no quieren ser exhortados, ya no quieren sufrir la sana doctrina. Mire, lo que les voy a decir a continuación no es una crítica en absoluto a nadie, porque Dios no me ha puesto a mí a juzgar en el aspecto de criticar y murmurar, pero sí me ha puesto Dios a juzgar en el aspecto de analizar, pensar, usar mi razonamiento. Por eso el apóstol Pablo dice, ustedes juzguen la profecía para ver si esa profecía viene o no de Dios. Bueno, eso fue un paréntesis. En estos días estaba viendo una campaña de milagros donde la gente llega a un lugar y todos son liberados, la gran mayoría son liberados, algunos son sanados, ¿sí? Y estaba viendo, era una especie de documental que lo estaba haciendo un hombre que no es cristiano, es un periodista mundano, secular. Entonces él entrevista al apóstol, es un apóstol el que está haciendo sus milagros, y le pregunta por qué se dice que muchos de estos milagros, muchas de estas personas que fueron liberadas de demonios, fueron sanadas de enfermedades, ¿por qué se vuelven a enfermar? ¿Por qué otra vez les vuelve el demonio adentro? Le preguntó. Y este hombre, que yo no lo juzgo y yo creo que es a mi manera de verlo, como lo vi y lo que oí que predicó, sí es un hombre de Dios. Pero a veces los hombres de Dios hacemos las cosas mal. Escuche bien y póngame mucha atención. Escúcheme bien. Y yo no pretendo ser mejor que nadie. Dios me libre de eso. Simple y sencillamente les quiero enseñar esta verdad. Entonces él dijo, mire, lo que pasa es que yo hago lo que Dios me mandó. A mí Dios me mandó a echar fuera demonios, a mí Dios me mandó a hacer milagros, pero la gente, cuando es sanada, por ejemplo, él habló varios casos, y habló del caso de si es sanada de diabetes tipo 2, Dios lo puede sanar, pero esta persona si vuelve a hacer su vida normal, la cual la llevó a enfermarse, se vuelve a comer 5 hamburguesas todos los días, tomarse 10 sodas diarias o 20 sodas a la semana, etc. Entonces va a volverse a enfermar. Si esa persona que fue liberado de un demonio de pornografía vuelve otra vez a ver pornografía, pues va a volver el demonio y a veces es peor. Y esto que dijo él es una realidad. ¿Y por qué este tipo de predicaciones, este tipo de personas tienen mucho éxito? ¿Por qué la gente llega tanto? ¿Por qué siguen tanto las multitudes a estos hombres y mujeres de Dios? Que yo no los juzgo, yo no digo que no sean de Dios, porque a veces es evidente que es el Dios que está moviéndose. Pero, ¿por qué van? ¿Sabe una cosa? Porque ellos quieren un milagro instantáneo, un milagro sin necesidad de pagar un precio. Mire,
Estamos en una generación en donde las personas andan de iglesia en iglesia. Ya no les gusta la iglesia porque el pastor les exhortó, les llamó la atención. Usted no sabe la cantidad de personas que me he encontrado que me dicen, no, es que yo me salí de esa iglesia porque el pastor se quiere meter en el asunto de toda la gente. Yo me salí de esa iglesia porque hay pura pedidera de dinero. No, que yo me salí de esta iglesia que porque el pastor desde el púlpito nos expone. Y mire, al principio yo me dejé engañar por estos hermanos. Y yo dije, ay, pobres hermanos, mira qué malos pastores, qué malos hombres de Dios. Pero con el paso de los años, ¿sabe una cosa? Me he dado cuenta de que los cristianos, y no digo que todos, pero muchos de ellos son muy mañosos. Mañosos. Lo vuelvo a decir, mañosos. Lo vuelvo a repetir, mañosos. ¿Por qué? Porque lo que están diciendo es una verdad a medias, es una exageración o hasta a veces es una mentira. Lo que pasa es que no les gusta que les pidan el diezmo. No les gusta que se pida el diezmo en la iglesia, que se pida ofrenda. ¿Por qué? Porque ellos, como son ávaros, no les gusta dar, se sienten redarguidos, ¿sí? De que hay que darle a Dios, porque Dios nos da toda la vida, nos da la salud, nos da tantas cosas. Muchos de ellos no soportan la corrección. Que porque de repente el pastor o un líder le dijo, agarre a su niño, está llorando, sáquelo allá afuera, llévelo a la clase de los niños, y se enojan, se molestan, ¿sí? O el pastor o el predicador está dando un mensaje que está confrontando el pecado, que está golpeando el pecado, que te está llevando al arrepentimiento, a una corrección, hay una sana doctrina, y tú te sientes mal, o esas personas se sienten mal porque eso les está calando, ¿sí? Y no es que el predicador les esté diciendo a ellos directamente, es el Espíritu Santo usando el predicador. Y se sienten ofendidos y entonces se van de ese lugar. Aquí no me gusta, déjame, voy a la otra iglesia, allá no me van a decir esas cosas, allá nada más van a orar por mí, van a declarar la palabra profética, van a declarar la palabra de Dios, el apóstol me va a venir, me va a ungir, el profeta me va a soplar y entonces mi milagro va a venir. Oh Jesús, te alabo y te exalto, te glorifico, Dios de dioses. Entonces lo que están provocando este tipo de personas, este tipo de creyentes, es que se amontonen este tipo de maestros. Maestros que no van a hablar conforme dijo Pablo en este pasaje que les leí. No te van a predicar para redarguirte. Todo es amor, todo es bendición, todo es prosperidad, todo está bien. No te van a reprender. Al contrario, tú eres víctima, tú eres princeso, tú eres princesita. Tú mereces todo, el centro eres tú. Mereces un milagro, mereces que Dios te hable, mereces que Dios te diga, mereces que Dios haga un milagro. Son predicadores que no te van a animar a orar. Porque hay pastores como yo les digo la verdad, hermanos. Si usted va a mi iglesia, yo a cada rato le digo a la gente, usted tiene que orar, usted tiene que leer la Biblia y no solo leerla, estudiarla. Y no solo estudiarla, tiene que hacerla. Y hay personas que no quieren hacer eso, no les gusta. Entonces mejor dicen, me voy allá a esa iglesia donde ahí no me dicen nada, ahí no me piden nada, ahí no me dicen que yo sirva, que yo haga algo. Yo voy, me siento, cumplo con Diosito y luego me voy a vivir una vida mundana igual que la de siempre. Y entonces, por eso los falsos maestros se han multiplicado. Lo que yo estaba meditando es que estamos en una generación que yo la he llamado la generación de Acab. ¿Por qué de Acab? Porque Acab era una persona así. Si tú lees el capítulo 22 de Segunda de Reyes,
segundo libro de Reyes, ahí te vas a encontrar una historia muy interesante, en donde el rey Acab se junta con Josafat, el otro rey de Judá, y le dice, vamos a la guerra. Josafat le dice, bien, pero antes preguntémosle a Dios, algo que es muy correcto. Y resulta que van con los profetas de Acab. Tenía 400 profetas, muchos. Mire, los falsos, escúcheme bien, los falsos son muchos, muchos. Yo estoy seguro que muchos de los que me ven han visto, han oído, inclusive están en iglesias donde hay falsos maestros y ni cuenta te das. ¿Sabes por qué no te das cuenta? Porque nunca lees la Biblia, porque no te gusta la corrección, porque no te gusta orar, no te gusta leer la Biblia, no te gusta hacer vigilia, mucho menos ayunar, no te gusta someterte a una autoridad. Por eso andas dando tumbos de aquí para allá, de aquí vas a una iglesia, luego vas a la otra. Te ofendió el pastor, te ofendió la pastora, te ofendió el líder. Así andan. Entonces Acab tenía 400 profetas que le profetizaban lo que a él le gustaba oír. Lean la historia, no me da tiempo de leérselas todas, tengo 5 minutos ya que me restan. Pero rápidamente, por favor, apunta el pasaje. Segunda de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo 11 en adelante. Entonces, hasta uno de ellos hacía actos proféticos, hermano, bien buenos. Agarró unos cuernos y decía, estos son los cuernos ungidos, los cuernos de la unción. Y así te dice el Señor, rey Acab, con estos cuernos acabarás con todos tus enemigos. Y todos decían, gloria, aleluya, santo. Y Josafat, que era un hombre de oración, era un hombre que leía la Biblia, era un hombre que tenía más o menos discernimiento, le faltaba un poquillo. Pero como que dijo, no, este profeta como que no, estos 400 no me cagan, hay algo raro en ellos. Y le dice al rey Acab, oye, no tendrás otro profeta, no habrá otro profeta, no habrá más hombres de Dios con quien consultar. Y entonces Acab dijo, ahí hay uno, un tal Micaías, pero ese no me cae bien. Es que ese siempre predica bien duro. No predica del amor. Ya le he dicho que no hable del pecado y me dice cosas que me arrepienta. No, ese no me gusta mucho. Y le dice Josafat, tráelo a ver qué dice. No, él no me gusta porque siempre me anda reprendiendo, siempre me anda redarguyendo, siempre me anda diciendo que debo de corregir las cosas de Dios. Tráelo, le dice Josafat. Cuando lo van a traer, Micaías le dice la palabra de Dios tal cual es y no le gustó. Le dijo, estás mintiendo porque tú no me amas, porque Y le dijo, te vas a la cárcel. Y le dice Micaías, pues no volverás porque el Señor ya determinó que vas a caer en la batalla. Y tal como le dijo el profeta Micaías, así se cumplió. Hermanos míos, estamos viviendo un tiempo peligroso. Un tiempo en donde se han multiplicado, se han amontonado los maestros. Pero también mucha de la culpa la tienen las ovejas, los creyentes, gente que no quiere ser confrontada, no quiere ser corregida, no quiere ser redarguida, no quiere escuchar mensajes que te calan, que te llevan al arrepentimiento. Solo quieres escuchar que Dios te ama, que Dios te va a hacer el milagro, que Dios te va a hacer todo instantáneo, que me sane el Señor de la diabetes, que me sane de la colesterol alto, que me sane de la angina, de las arterias tapadas. Pero ¿por qué? Porque me quiero echar otra vez mis hamburguesotas, me quiero tomar mis litros y litros de ice cream, me quiero seguir tomando mis cocotas de 2 litros, me quiero hacer mis nachos y mis chetos con salsa Valentina, no quiero dejar mi vida. Oh, Jesús, santo. Una generación como la generación de Acab. Una generación como la de Noé, como la de Lot, que piensan que todo está bien,
que piensan que se van a ir al arrebatamiento. Y por cierto, el siguiente programa voy a hablar de quiénes se van a ir verdaderamente. Estate pendiente a ese, para que sepas y analices. Si tú, voy a dar las características que dice la Biblia de quiénes se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia y quiénes no. Pero todas estas personas piensan que están bien, y cuando pensaban que estaba bien, la gente del tiempo de Noé y de Lot, que todo estaba bien, que había paz y seguridad, que ellos andaban bien con Dios, y de repente, cuando menos se lo pensaron, cuando menos se lo imaginaron, vino el diluvio, vino la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Jesús lo dijo ahí en Mateo 24, en Marcos 13, en Lucas 17 y Lucas 21, dijo que así mismo iba a ser la venida del Hijo del Hombre, o sea, el regreso de Jesucristo. Que gente que piensa que se va a ir, que va a ir con Dios, que va a ir al cielo, no van a ir, hermanos. Y no lo digo yo, no es porque yo soy un pastor intransigente, que me falta misericordia. No, es por lo que yo estudio en la Biblia. Y soy una persona, déjame te lo digo, que he estudiado la Biblia por más de 25 años. Así que, hermano, no sea de la generación de Acab. Déjese corregir, déjese exhortar y déjese redarguir. Que Dios me lo bendiga, que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes y la bendición del Espíritu Santo.